Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro, refinado en fuego, y vestiduras blancas, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Colirio para mi pueblo. Una vez más les habla Daniel Miranda y vamos a continuar con este estudio que comenzamos acerca de la abominación desoladora. En la presentación anterior hablamos del cumplimiento de la abominación desoladora durante la destrucción de Jerusalén. Y dijimos que esta profecía tenía 3 cumplimientos y ese fue uno de ellos. Antes de ir a los otros 2 cumplimientos, queremos comenzar resaltando un detalle más acerca de esa profecía que nos ayudará a entender el último cumplimiento. Pero antes de hacerlo, vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Oremos. Querido Padre y eterno Dios, te queremos dar a esta hora una vez más gracias, porque nos permite estudiar tu palabra, Señor. Estamos viviendo en un tiempo difícil donde necesitamos tomar decisiones eternas. Y ayúdanos, Señor, para que podamos ser sabios y prudentes y saber escuchar tu voz y seguirla. En el nombre de Jesús. Amén. En ocasión de el primer sitio o la primera destrucción de Jerusalén, hay unos detalles históricos que nosotros debemos tener en cuenta para saber cómo fue el cumplimiento de esa profecía. Salomón nos dice en Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, qué es lo que fue lo mismo que será. Así que la profecía tiene la tendencia a repetirse. No hay nada nuevo debajo del sol. Y la razón es porque los contendientes en esta batalla son los mismos. Los principios de contienda son los mismos. Lo único que cambia son los que estamos involucrados en la contienda aquí, en este lado debajo del sol. Pero los principios son los mismos. Los discípulos de Jesús entendieron cuál era la señal que les indicaría a ellos dejar Jerusalén. Jesús les dijo: cuando veáis la abominación desoladora. Ahora, un detalle importante es que Jerusalén no fue destruida la primera vez que fue sitiada. En realidad hubo 2 sitios y el primer sitio fue la señal. El primer sitio se llevó a cabo en el año 66 después de Cristo, el día 13 del 7º mes, justo antes de la fiesta de los tabernáculos y después del día de expiación. Este sitio fue liderado por Cestio Galo. Él marchó con sus tropas y acampó alrededor de Jerusalén y ellos traían estandartes romanos. Ahí estaba la señal. Allí había aparecido la señal de la abominación, de la desolación que estaba en el lugar santo. Ahora, la ciudad de Jerusalén había estado allí sitiada por un tiempo, ¿ok? Y mientras los judíos estaban reunidos dentro de la ciudad en grandes números de todo el mundo. Recordemos nosotros que esa ocasión de la fiesta de los tabernáculos era una de las fiestas sagradas. Y en esta ocasión era donde más asistían, junto con la Pascua, judíos de todas partes del mundo, de la diáspora.
Aquí estaban ellos adentro, también con cristianos adentro que vivían allí en Jerusalén. Recordemos que muchos de los cristianos convertidos del judaísmo aún guardaban las fiestas para este tiempo. Y ellos percibieron la señal. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Mientras ellos estaban allí, dentro de la ciudad, y los romanos estaban afuera, todo parecía como una derrota por parte de los romanos, pero milagrosamente Cestio Galo retiró sus ejércitos. Josefo, el historiador judío, nos dice que debido a que las facciones que habían dentro de su ejército, Cestio Galo decidió retirarse de la ciudad. Parece ser que había cierta división, había falta de comprensión, no estaban muy unidos los ejércitos romanos, y Cestio más bien decide él retirarse. Y esta fue la manifestación de la mano misericordiosa de Dios, para poder abrir el camino para que los cristianos pudiesen escapar. Aquellos cristianos que habían estado en Jerusalén, cuando vieron que los estándares romanos se pusieron alrededor de la ciudad, entendieron que esta era simplemente la señal de la destrucción completa de Jerusalén. Así que ellos decidieron salir y, de acuerdo a la historia, ningún cristiano murió en el sitio que 3 años y medio más tarde se llevó a cabo, y esta vez de una manera completa, hasta aniquilar o destruir completamente la ciudad de Jerusalén por parte de Tito. Eso es un detalle muy importante que nosotros vemos aquí en la profecía. 2 sitios. El primero fue la señal. Si ellos hubiesen esperado hasta el segundo sitio, ese hubiese sido la destrucción para todos. El segundo se llevó a cabo, como dije, 3 años y medio más tarde, en la primavera del año 70. Ahora, dicho sea de paso, vamos a retroceder un poco en la historia. Los judíos vieron esto como una manifestación del poder divino, pero no aprovecharon para obedecer a Jesús, sino que se fueron y persiguieron al ejército de Cestio Galo, y de acuerdo a la historia, más de 6,000 soldados romanos murieron por mano de los judíos en esta persecución. Si usted quiere más información en cuanto a eso, usted puede leer el capítulo número 1 del Conflicto de los Siglos, y también lea el libro de Flavio Josefo, que se llama La Guerra de los Judíos, libro 3 al 7, en este libro de la Guerra de los Judíos. Así que los judíos aparentemente sintieron como una gran victoria que Dios les había dado, pero en realidad lo que ellos habían hecho era sellar su condenación. Porque 3 años más tarde, el hijo de Cestio Galo, Tito, él regresa esta vez para enseñarles a los judíos a que debían someterse a Roma, para vengarse por lo que habían hecho 3 años y medio más tarde. Y en esta señal, en este segundo sitio, de acuerdo a la historia, hubo una destrucción total del templo. Tal fue la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén que los soldados no tenían dónde pararse, tenían que pararse encima de los cadáveres, y la sangre de los muertos corría como ríos sobre las escaleras del templo. ¡Qué tremenda destrucción! Los judíos todos se congregaron allí en el templo pensando que el templo los iba a salvar, pero las mismas palabras que se habían dicho del templo en tiempo anterior también era cierto en este momento. La gloria de Dios ya se había alejado del templo. Icabod, sin gloria, significa esa palabra, sin gloria, Icabod. Muy bien, ese fue el triste final de la destrucción de los judíos durante el año 70. Pero, como dijimos, esto tiene un segundo cumplimiento durante la época de la Edad Media. Porque ahora en la época de la Edad Media vemos el poder que siguió a la Roma pagana, la Roma que destruyó Jerusalén, y era Roma papal.
Volvamos al capítulo 8 de Daniel. Vayamos a Daniel capítulo 8 y luego vamos a mirarlo en paralelo con Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 8, versículos 12 y 13. Hablando de ese cuerno pequeño que representa tanto a Roma pagana como a Roma papal, leemos. Aquí ya estamos en la fase papal del cuerno. A causa de la prevaricación le fue entregado un ejército junto con el continuo. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí hablar un santo y otro santo preguntó a aquel que hablaba diciendo, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y del ejército para ser pisoteados? Aquí vemos la pregunta. Lo que este cuerno estaba haciendo a causa de la prevaricación, dice, o la abominación, le fue entregado un ejército, quitó el continuo y puso la abominación desoladora. En Daniel capítulo 11 nos ubica en el tiempo, en la historia, cuando sucedió esto. Versículo 31 dice, se levantarán tropas. O sea, estas tropas son el mismo ejército que se coloca de su parte, que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el continuo, pondrán la abominación desoladora. Ahora, ¿cuál fue la abominación desoladora durante este tiempo? Es el mismo principio, debe ser algo abominable. Así como Roma pagana tenía sus estandartes que eran abominables, la Roma papal tiene un estandarte y su estandarte es el día domingo. El día domingo es el estandarte de Roma. Es su señal o su marca de autoridad. Ellos aseveran tener el permiso y la autoridad de Dios de cambiar el día sábado por el día domingo. Y cuando Roma en el año 538 se estableció como un poder mundial, como corrector de herejes, y el Papa fue nombrado como el sumo pontífice, con una posición igual a la de Dios aquí en esta tierra, el papado se puso en lugar de Dios, colocó también su estandarte y se colocó la abominación que causó por 1260 años desolación, persecución para el pueblo de Dios. Pero, como dijimos, esto tendría un cumplimiento final. Y a esto yo quiero que nosotros estudiemos en el resto de esta presentación. Déjenme leerles algunas citas del espíritu de profecía en cuanto a esto. Conflicto de los siglos, la página 25. Conflicto de los siglos, página 25. Nos dice acá la sierva del Señor. La profecía del Señor. Esto es el capítulo 1 del conflicto de los siglos que está comentando sobre la destrucción de Jerusalén. Nos dice ella, la profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Observen ese paralelo allí. La destrucción de Jerusalén es un símbolo de los horrores del gran día final. En la misma página, el párrafo 2, tan pronto dice, como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Ahí vemos la confirmación del espíritu de profecía en lo que hemos dicho. La página 29 dice, ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. Me gusta eso, ni un solo cristiano. Mi querido hermano, mi querido amigo que nos escuchas, creed en el Señor Jesús y seréis
prosperados. Creed en sus profetas y estarás seguro. Hay seguridad en creer en lo que el Señor nos ha dicho y obedecer. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, cuando creemos y actuamos, vamos a preservar nuestras vidas. El Señor nos bendecirá, el Señor nos protegerá, Él proveerá para todas nuestras necesidades. El Señor vez tras vez ha dado consejo a este pueblo, pero nosotros hemos sido un pueblo de dura cerviz. Y estas palabras son fuertes, pero nosotros debemos decirlas. Debemos traer a nuestra mente, a nuestra perspectiva, la realidad de que somos un pueblo de dura cerviz, de que tratamos de razonar con los consejos que el Señor nos da, que tratamos de interpretarlos de acuerdo a nuestra conveniencia. El Señor a este pueblo le ha dejado una señal, al igual que le dejó al pueblo judío. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, donde no debe estar, dice Marcos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la abominación desoladora para nuestro tiempo? ¿Cuál es la abominación desoladora? La señal durante el año 66 fue la señal para que los discípulos de Jesús huyesen. Y ellos tuvieron todo el camino despejado. Los romanos se retiraron, los judíos se fueron de la ciudad a perseguirlos. No había nadie que les impidiese a ellos el escape. Ahora hubo un lapso de tiempo de 3 años y medio. Y durante ese tiempo muchos otros pudieron también tomar la decisión. Yo estoy seguro que muchos otros no salieron inmediatamente ese mismo día, pero pudieron salir, aún había oportunidad de salir los que recibieron la señal. Pregunta, ¿será que Dios a nosotros hoy nos dará una señal antes que venga la destrucción? En otras palabras, ¿será que antes de que Tito venga, Dios nos dará una señal con la venida de Sestio Galo, hablando de una manera simbólica? O yo creo que sí, mis queridos hermanos. Porque Dios a nosotros siempre, nos dice Amós, vamos a Amós, es un versículo muy conocido, Amós capítulo 3, versículo 7. Amós capítulo 3, versículo 7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. No hará nada el Señor. Y Dios no va a hacer nada sin revelárnoslo a través de sus profetas. Antes que venga la señal, o antes, perdón, que venga la destrucción final, Dios ha dado a este pueblo la señal. ¿A qué se compara hoy? ¿O cuál es el cumplimiento de la abominación desoladora? Vamos a dejar que el mismo espíritu de profecía nos defina eso. Voy a leer de Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 165 y 166. Nos dice la sierva del Señor, no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Ahora, noten que aquí en esta cita ya está hablando en tiempo futuro. Un futuro cercano, no está lejano el tiempo. Así como el sitio de Jerusalén, escuchen, por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de esta nación, es decir, Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces, será el momento de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Eso lo escribió ella en el año 1885. Y estaba hablando en el futuro.
será para nosotros una amonestación. No está lejano el tiempo en que ella está hablando en futuro. Por ahora queremos concentrarnos en cómo ella entendió el cumplimiento de la abominación desoladora en nuestros días. Porque dice, así también, la asunción del poder por parte de esta nación con el decreto que imponga el día de descanso papal. Es decir, la ley dominical. La ley dominical será la señal para nosotros hoy. Esa será la abominación desoladora. Otro detalle interesante aquí es que entonces, dice, será el momento de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Ahora, yo siempre había entendido, y esa es una cita un poco controversial, que la destrucción y la crisis vendría era con la ley dominical. ¿Por qué Jesús, por qué la sierva del Señor nos diría, bueno, esa es la señal cuando venga el peligro? En realidad esta cita debemos entenderla en su marco histórico. Y recordemos que proféticamente en el año 1798, el papado recibe una herida mortal. Y la herida mortal del papado es la separación de la iglesia y el Estado. Lo que hacía al papado fuerte era que estaba unido con el Estado, por eso el papado podría perseguir, podía colocar multas, encarcelamiento, la pena de muerte a los que no seguían sus dogmas. Pero en el año 1798 el papado recibe una herida mortal. Y hasta ahora el papado se está apenas recuperando de esa herida. El papado aún sigue separado del Estado. Pero la profecía nos dice en Apocalipsis 13 que esa herida mortal sería sanada. Es decir, de la misma manera en como en el año 538 el papado se sentó en la silla del trono y se estableció como un poder mundial, en el futuro el papado recobraría de nuevo su poder de antaño. Así que la abominación desoladora de la Edad Media es la misma abominación desoladora de los últimos días, la asunción por parte del poder papal, imponiendo el día de descanso idolátrico. Esa es la señal, esa es la aplicación de la abominación desoladora a nuestro tiempo hoy. Lo que muchos no entienden es que la sierva del Señor escribe esta cita en el contexto de algo que estaba sucediendo en los Estados Unidos entre la década de los 80 y la década de los 90 del siglo XIX. Y eran unas propuestas e iniciativas y movimientos que se hicieron en ese país para pasar una ley dominical. Quiero regresar a Marcos, el capítulo 13, versículo 15, donde leímos que la abominación desoladora debía estar o iba a estar donde no debía estar. Quizá en el mundo, el país que menos esperaríamos que pasara una ley dominical es Estados Unidos, porque es el país donde se defiende la libertad religiosa, un país fundado bajo principios cristianos, un país protestante. Pero de acuerdo a la profecía, en ese país se pondrá una ley dominical. De hecho, es allí donde comenzará y de allí todas las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. La abominación desoladora se pondrá donde no debería estar, en el país protestante de los Estados Unidos. Y se hicieron algunos intentos. El más cercano fue hecho por el senador William Henry William Blair. Él propuso una ley al Congreso y al Congreso de los Estados Unidos para que se guardara el día domingo como día de reposo. Y él en esta ley
Esta ley recibió grande oposición, en especial por parte de muchos adventistas del séptimo día. Así que convocan a las iglesias y la iglesia adventista manda dos representantes en ese mismo año 1888, un año muy importante para los adventistas del séptimo día, año 1888. En el mes de diciembre envían a dos representantes, uno de ellos, un hombre muy capaz y elocuente, un historiador adventista, Alonzo Trevier Jones. Y ellos son enviados para representar la iglesia adventista, y Dios, de una manera milagrosa, a través de este instrumento escogido, Alonzo Jones, el pastor Jones, se impide que se pase una ley dominical. Se hace una defensa sabática, una defensa de los principios de la libertad religiosa sobre los cuales esa nación estaba fundada, y Dios milagrosamente detiene el avance de una ley dominical. Los estandartes ya estaban clavados. A pesar de que una ley dominical nunca se pasó, muchos adventistas en ese tiempo sufrieron persecución, sufrieron encarcelamiento incluso por guardar el día sábado. Todo estaba casi listo, pero así como Sestio Galo, milagrosamente hubo una retirada. Milagrosamente no se pasó la ley dominical. Ahora, algunos dirán, bueno, yo no le veo el paralelo a eso, porque nunca se pasó una ley dominical. Pues justo por esa razón creemos nosotros que es un paralelo, porque en realidad Sestio Galo nunca sitió o nunca destruyó Jerusalén. Solo colocó los estandartes, pero luego los quitó y se retiró. Otros dirían, bueno, eso fue de 1888. Ya estamos en el año 2020, han pasado más de 3 años y medio. Otro detalle importante, cuando nosotros hablamos de la repetición de la profecía, no necesariamente los tiempos se repiten exactamente, pero sí se repiten sus principios, sí se repiten sus profecías, sí se repiten los partidos que están involucrados en la contienda. Eso sí se repiten, las crisis, las situaciones, esas cosas se repiten. Y nosotros vemos acá una repetición. De hecho, el hecho que Dios a esta iglesia le haya dado más de 3 años y medio para que tome la decisión, más de 100 años le ha dado a este pueblo. Vemos la misericordia de Dios para con nosotros. Yo me imagino aquellos discípulos de Jesús, los cristianos, después de tomar la decisión de huir de Jerusalén, vieron que pasó el primer año, Jerusalén no había sido destruida el segundo año, ellos vieron que en Jerusalén todo continuaba, el comercio, la vida normal. Quizá algunos de ellos se vieron tentados. Oye, creo que salimos apresuradamente, creo que no era el tiempo, de pronto nos equivocamos en la señal. Su fe fue severamente probada. Pero el día llegó y las palabras de Jesús se cumplieron perfectamente. Dios ha dado a este pueblo suficiente luz. Nos ha dado a nosotros suficiente tiempo para que tomemos una decisión. Ahora, hay un aspecto más, y este aspecto y este punto es el más convincente para mí, lo cual me hace creer que esta fue el primer sitio, que esta fue la señal. O sea, cuando se trató de colocar una ley dominical en 1888. Y es porque después de esta fecha, comenzamos nosotros a leer o a notar una intensidad de urgencia en los consejos de la sierva del Señor para salir de las ciudades. Hasta esta fecha, todas las citas que existen del espíritu de profecía en cuanto a la salida de las ciudades estaban en un contexto futuro, como la que acabamos de leer, que es quizá la más importante, la más clara. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Y luego dice, así también
La asunción del poder por parte de esta nación con el decreto que imponga el día de descanso papal será para nosotros una amonestación. De nuevo vemos futuro, fue en el año 1885. Pero luego vemos en el año 1897, es decir, 12 años más tarde, escuchamos a la sierva del Señor escribiendo lo siguiente. Esto está en el libro de la ciudad al campo, página 20. El mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico. Noten el tiempo acá, verbal. Ha establecido, ¿eso es qué? Pasado. El lugar donde debería estar el sábado de Dios. En el lugar donde no debería estar, como lo dice Marcos. Y va en pos de las pisadas del papado. Qué interesante, en 1897 la sierva del Señor escribe como dando por sentado que ya se ha pasado una ley dominical. Que la ley dominical nunca se pasó, los estandartes ya estaban puestos allí. El día de reposo idolátrico ya estaba establecido allí, solo que nunca se llegó a pasar la ley que lo validara. Pero ya estaba en discusión, estaba en las mesas, estaba siendo promovido, ya estaba allí. Sigue diciendo, por esta razón, ¿por cuál razón? Porque ya ha sido establecido un día de reposo idolátrico, veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades a lugares apartados del campo, donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que ellas mismas siembren. Ahora noten que ahora ya es tiempo presente. En 1885, cuando ella habló de la salida de las ciudades, era futuro. Pero en 1897 era una decisión que ya debían tomar presente, debido a algo que había pasado. El mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico. Para mí esa cita es muy clara. Otra cita en el año 1900, 3 años más tarde de esta cita, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 454. Salid de las grandes ciudades tan pronto como sea posible. Noten que a medida que va pasando el tiempo, la urgencia, vemos un tono de urgencia en los consejos de la hermana White cada vez más alto. Salgan de las ciudades, salgan de las ciudades. Otra cita, 1906, 6 años más tarde que la anterior. Esto está en Notas Biográficas, página 449. Fuera de las ciudades, declaró ella. Este es el mensaje que Dios me ha estado dando. De nuevo vemos el sentido de urgencia. Fuera de las ciudades, fuera de las ciudades. Oh, mis hermanos, ¿vamos nosotros a obedecer la señal? A menos que sea por propósitos evangelísticos, nosotros deberíamos salir de las ciudades. Ahora, ¿para qué se sale de las ciudades? ¿Para qué se sale de las ciudades? Quiero seguir leyendo esa cita, porque si la dejo hasta allí sería incompleta. La misma de Notas Biográficas, página 449. Fuera de las ciudades, declaró ella, este es el mensaje que Dios me ha estado dando. Vendrán terremotos, vendrán inundaciones y no hemos de establecernos en las ciudades malvadas, donde el enemigo es servido a todo paso y donde Dios es a menudo olvidado. El Señor desea que tengamos una clara visión espiritual. Debemos ser rápidos para discernir el peligro que habrá en establecer instituciones en estas ciudades malvadas. Debemos hacer planes sabios para amonestar a las ciudades y al mismo tiempo vivir donde podamos proteger a nuestros hijos y protegernos a nosotros mismos de las influencias contaminantes y desmoralizadoras tan prevalecientes en esos lugares. Hay una diferencia entre salir de las ciudades y hay una diferencia entre huir de las ciudades. Dios nos ha aconsejado hoy a salir de las ciudades, no a huir de las ciudades. Huiremos de las ciudades es cuando esté cayendo ya las plagas. Ahí es cuando huiremos de las ciudades.
Ahora usted debe preguntarse, ¿cómo así? Quedo confundido con eso. Déjeme ir terminando con una cita. Y esta cita la encontramos, y la voy a buscar acá, la encontramos en el libro de Primeros Escritos. Primeros Escritos, vamos a leer Primeros Escritos, la página 34. Primeros Escritos, página 34. En el tiempo de angustia, dice ella, huíamos todos de las ciudades y pueblos, pero los malvados nos perseguían y entraban a caudillo en las casas de los santos. Pero al levantar la espada para matarnos, se quebraba esta y caía tan inútil como una brizna de paja. Interesante. Dice ella, en el tiempo de angustia, cuando estén cayendo las plagas, huíamos de las ciudades y pueblos. Pregunta, ¿qué estarán haciendo los hijos de Dios en ese tiempo en las ciudades? Yo no creo que estén viviendo. Estaban allí predicando el evangelio. Y ahora esas casas que hablan allí, quizá eran las casas donde estaban alojados. No iban a vivir en la calle. Las casas donde estaban alojados predicando el evangelio. Pero cuando vieron que las plagas estaban cayendo, supieron que el tiempo de gracia se había acabado, ya no hay que predicar más las ciudades, ahora sí huyamos de las ciudades. ¿Entendemos la diferencia? Las personas se llenan de temor y por eso algunos pastores también se preocupan. Cuando la gente llega con un mensaje de huir de las ciudades y vámonos para los picos, pero entonces ¿quién se va a quedar evangelizando? El equilibrio es salga de las ciudades para que evangelice las ciudades y no se vaya muy lejos, a cierta distancia para que pueda evangelizar las ciudades. Y este mensaje es de manera especial para los que tienen hijos, dice, donde podamos proteger a nuestros hijos, dice esta cita. Mis hermanos, ha llegado ese tiempo. Estamos muy tarde ya, pero aún hay tiempo para salir de las ciudades. Creo que la situación del coronavirus es una señal más, es una advertencia más del Señor para que nosotros tomemos decisiones para salir de las ciudades. Hagámoslo con el temor de Jehová. Hagámoslo buscando su consejo y su dirección. El Señor nos puede ayudar en este tiempo. Muchas gracias. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Querido Señor y Padre bueno, gracias te doy por ayudarnos a comprender este tema. Sé que no es un tema fácil. Sé que no es una decisión fácil que tomar. Guía a tu pueblo, dale sabiduría. Muéstrales cuándo, cómo, dónde han de salir. En el nombre de Jesús. Amén.